Hola, bueno, los saludo a todos, bienvenidos a, si estoy llevando bien la cuenta, el quinto encuentro del módulo de Sociología Criminal, eh, en el que ya vamos a dar por concluida la primera parte, que tiene que ver con las teorías que explican el delito, y ya vamos a pasar, digamos, probablemente la semana que viene hagamos un control de lectura que se va a basar sobre todo en el texto de Gabriel Kessler, en el anexo, que es un brevísimo resumen sobre las teorías, cosa que tengan una idea. Y ese texto, a ese texto de Kessler, lo hemos ido ampliando con algunos trabajos en castellano, eh, donde se profundiza y que yo recomiendo muchísimo su lectura, porque allí al leer los artículos no solo se van a quedar con títulos sobre, por ejemplo, la teoría ecológica de la Escuela de Chicago, digamos, sino que van a poder realmente tener una visión mucho más amplia, más concreta y mucho más sencillo de retener, ¿sí? Porque si no, acordarse solamente de titulares, eso no sirve. O sea, os recomiendo fuertemente, más allá de que en esta instancia no se va a evaluar, eso no se va a controlar la lectura, pero recomiendo que vayan organizándose para leer el material que estoy anexando, digamos, al material de Gabriel Kessler. La otra novedad es que allí estoy traduciendo, estoy intentando ahora, he empezado a traducirlo hoy, quería llegar para ahora, pero no. Bien, continuando, básicamente, digamos, la propuesta entonces es la de, digamos, analizar hoy una, digamos, las dos últimas teorías que nos quedan, que es fundamentalmente la teoría de la elección racional y la teoría de la infraclase o de la underclass, que es la palabra infraclase es la traducción, que son dos de las teorías, digamos, de más uso en los últimos años y que ya van a encontrar muchos puntos que van a reconocer. Y luego haremos aparte una sesión para analizar algunas de las digamos, investigaciones que están teniendo lugar ahora. Hay una publicación de hace 15 días del profesor Sullivan sobre lo que es la epigenética, ¿no? Que es una nueva línea que está produciendo algunos resultados, siempre dentro de este enfoque ligado con el viejo positivismo que hemos visto, ¿no? ¿Se acuerdan del petiso de Cuba? Bueno, por lo tanto, vamos a centrarnos un poco en el desarrollo de esta escuela que ha sido tan importante a partir, digamos, de la década, digamos, de los 70, de los 80, y sobre todo los 80, que es la elección racional. La elección racional básicamente es una categoría de la economía, tiene, por lo tanto, parte de la base que el ser humano es un agente económico, es decir, racional, y es racional porque el ser humano, es decir, cada uno de nosotros, tomamos decisiones en base a un cálculo, y ese cálculo es un cálculo costo-beneficio. Por lo tanto, una acción es racional cuando tiene más beneficios que costes, y es irracional cuando tiene más costos que beneficios. ¿Sí? Es así de simple, no hay que darle mucho más vuelta. Por lo tanto, así se catalogan las conductas humanas desde lo que es este razonamiento utilitarista, se llama así la filosofía, y económico. Por lo tanto, yendo al delito, tiene dos características. Primero, el delito es una decisión individual. Acá no hay mucha cabida a un tipo de explicación estructural. Es decir, acá
no tiene una incidencia al menos determinante, aunque la puede tener, por supuesto, indirecta, pero no hay una incidencia determinante de, digamos, la clase social o la posición económica o estructuras como la familia, estructuras como la escuela, el ambiente de trabajo. Es decir, la parte estructural acá queda como borrada. Y parte de este enfoque se basa en la crítica a un periodo específico de la política norteamericana, que es más o menos va desde la presidencia de Lyndon Johnson en 1960, pasando por la presidencia de Kennedy, hasta la década del 70, en la cual se concentra un periodo de fuertes políticas sociales, sobre todo hacia de derechos civiles de los afroamericanos. ¿Se acuerdan? Martin Luther King, digamos, todo ese es el periodo, el movimiento anti-Vietnam. Se acordarán de Mohamed Ali, que se cambia el nombre, se convierte al islamismo. Cassius Clay, digamos, el boxeador de peso pesado que todos conocemos, que se niega a ir a Vietnam, ¿no? Es toda la etapa de la contracultura, ¿no? Bueno, hay una fuerte crítica de esta escuela, que también es de Chicago, pero ya es del Departamento de Economía, hacia esas políticas, porque si bien han ayudado a paliar los problemas de enormes sectores sociales, han tenido una política progresista en términos de derechos civiles con minorías y con mujeres, afroamericanos, etc. Si bien esto es así, eso no se ha visto reflejado en una baja de la tasa de los delitos, sino por el contrario en un aumento de las tasas de los delitos, década del 60 hasta mediados de los 70. Este es un argumento duro de estas escuelas. Por lo tanto, ellos van a poner el hincapié en el delito como decisión de la gente, es decir, decisión individual, donde en definitiva, hablando en criollo, si alguien decide delinquir es luego de un cálculo racional en lo cual calcula coste y beneficio. No sé, de robar un auto o de asaltar una casa o de lo que sea, frente a las posibilidades obviamente que tenga. Por lo tanto, este enfoque va a tener algunas serias dificultades, que la primera y la más evidente es que carga al individuo con todo el peso y la responsabilidad absoluta del delito. Es decir, esta es la primera cuestión, que es al menos cuestionable, sin querer decir que el individuo, que este es el riesgo del enfoque contrario, el estructuralismo muy puro, el individuo pasa a ser hay un determinismo, ¿no es cierto?, donde las estructuras familiares o económicas terminan explicando todo la conducta delictiva, ¿no es cierto? Es decir, y el individuo no cumple ningún papel en ningún momento, no, es una mera víctima, ¿no es cierto?, del sistema. Por lo tanto, esta es la debilidad del enfoque contrario. Estamos, por supuesto, exagerando. En este sentido, una virtud me parece que es recuperar el individuo, el agente, metodológicamente hablando, es la explicación del delito. Esta otra debilidad que va a tener esta política, que ahora voy a explicar por qué, es un excesivo hincapié no solo en la culpabilidad y responsabilidad individual de cada uno de nosotros, sino también en un excesivo énfasis en la política represiva. La política represiva, y acá surge una noción nueva que es una idea de represión preventiva, que ya voy a explicar. Tiene que ver con, digamos, que el Estado puede actuar, digamos, la policía, el sistema penal puede actuar durante el tiempo que se está cometiendo un delito o después. Lo que no puede nunca hacer el Estado es actuar antes. O sea, usted no puede
meter preso a alguien porque cree que va a robar. ¿Se entiende? Eso es inconstitucional. Y este es el gran problema de un excesivo celo, digamos, preventivo, sobre todo cuando es una visión preventiva penal, ¿no es cierto? O jurídica o policial. Esta idea, digamos, tiene su origen en un artículo, además, por supuesto, de las escuelas, la Escuela de Chicago y la Escuela Económica, pero hay un artículo en particular que se llama De las ventanas rotas, que aparece en una revista, no digo ignota, pero tampoco en una revista tan importante de Estados Unidos, pero que tuvo muchísima repercusión, que era sobre las ventanas rotas, de Broken Windows, que básicamente sostenía que una casa que era abandonada estaba en buen estado, en muy buen estado, hasta que un día alguien rompía una ventana. Luego otra persona rompía otra ventana, luego otra persona ya rompía, se metía en la casa, luego otra persona ya se metía y sacaba las puertas, y así. Entonces, en muy poco tiempo, el deterioro de esa casa era absoluta, quedaba devastada la casa, ¿no? Entonces, la cuestión, esto es un razonamiento que se llama contrafáctico, que dice, ¿qué hubiese pasado si? ¿Qué hubiese pasado si no permitíamos que esa ventana se rompa? Es decir, que probablemente todo el proceso posterior no hubiese sucedido, ¿sí? Por lo tanto, lo que hay que evitar es que las ventanas se rompan, es decir, hay que atacar el delito, el microdelito, para que aquel que, digamos, roba un celular a una señora de 60 años en la vía pública no termine asaltando bancos, por decirlo de alguna manera. Si nosotros atacamos ese microdelito, el día de mañana ese no va a terminar, no sé, matando gente, por decirlo groseramente. Pero más o menos lleva ese enfoque de la seguridad. Por lo tanto, esto se va a relacionar después con estudios más sistemáticos, porque esto, insisto, fue el gran disparador y popularizador de este enfoque, que evidentemente tiene que ver con un clima de época en los 80 en Estados Unidos, con un aumento muy fuerte del delito, particularmente en la ciudad de Nueva York, y de los homicidios, no cualquier delito. Nueva York se había vuelto en finales de los 70, principios de los 80, en una ciudad de las más violentas del mundo, casi con niveles de criminalidad parecidos a América Central o a Río de Janeiro, ¿cierto? O a San Pablo. Por lo tanto, digamos, allí se va a ir dando esto que nosotros en Argentina hemos conocido como los códigos de convivencia, acá en Córdoba particularmente, basados en lo que se conoció como doctrina de tolerancia cero, y que le valió una baja efectivamente en el índice y la tasa de criminalidad de la ciudad de Nueva York, y la popularidad y posteriormente su candidatura a gobernador del intendente o el alcalde Giuliani, ¿sí? Entonces, digo, el Manhattan, tolerancia cero, ventanas rotas, digamos, todo eso va a generar un enfoque que va a marcar la década del 80, la segunda mitad y gran parte de la década de los 90, ¿sí? Y que nos va a llegar aquí como doctrina eficaz contra el delito. Entonces no es algo ajeno a nosotros, por más de que yo no tenía idea de lo que era el Instituto Manhattan. Bueno, por eso para eso están estos cursos. Y digamos, la cuestión está en que ese excesivo celo en combatir el microdelito se termina, hay una línea ahí donde se termina, digamos, ejerciendo una represión preventiva, que esto sería, por lo que acá en Córdoba se decía un poco, acá como hablamos de cordobés básico, ustedes deben tener el salteño básico, que alguien vaya preso por portación de cara, y bueno, si soy un poco morochito, tengo esos cortes medios raros, pelado acá, o una línea acá, o tengo la gorra, la famosa gorra, yo no puedo estar a más de 10 cuadras de mi casa. ¿Qué hago?
a 15 cuadras de mi casa. Yo no tengo nada que hacer. Por lo tanto, ya eso era motivo de detención. Pedir documentos, cosa que es inconstitucional, salvo que haya una razón, digamos, que esté justificada. Todo eso que era muy común en la época de la dictadura, que cualquier soldado raso me paraba a mí y me podía, no sé, era como si fuese un general de división en plena guerra, ¿no? Tenían un poder desmesurado. Bueno, nosotros ya acostumbrados, no acostumbrados, sino familiarizados con ese tipo de conductas, entendemos que eso en un periodo constitucional ya no corresponde y que viola derechos constitucionales de quién, del ciudadano, y que no se puede preventivamente detenerme acusado de un hecho que eventualmente puede llegar a cometer por la cara que tengo. No sé, tiene una pinta de chorro bárbaro. Bueno, eso no basta, pero de hecho, dicho un poco en broma, la actitud que caracterizaba este tipo de políticas, ¿sí? Eso determinó también movimientos sociales aquí en la ciudad muy fuertes, la famosa marcha de la gorra, y finalmente la derogación del Código de Convivencia. Hace ya unos años se ha cambiado eso, pero insisto, el principio es que, a ver, lo voy a decir de esta manera, no está mal, sino que está bien que el Estado, al menos en su faz penal, en su faz represiva, llegue tarde, porque siempre tiene que llegar después, durante o después de cometido un hecho ilícito. Lo grave es cuando pretende llegar antes, porque eso es propio de los regímenes totalitarios. Eso no es propio de un régimen democrático, eso es totalitario. De hecho, ha caracterizado justamente periodos, en nuestro caso, más que totalitarios, autoritarios, y en Europa a regímenes totalitarios, ¿no es cierto? Hay mucha también películas, literatura sobre este tema muy interesante, donde se imaginan distopías. La distopía es lo contrario de la utopía. Utopía es un lugar súper bueno, buenísimo, pero que no existe. Bueno, una distopía es un lugar malísimo, pero que tampoco existe, pero existe en la imaginación. Eso es una distopía. Por lo tanto, una distopía, habitual en las ficciones, es un estado que tiene sistemas de información tan grandes, a veces se habla hasta de China, digamos, para ponerle algún nombre a la distopía, con sistemas de cámaras, inteligencia artificial, que termina ejerciendo o teniendo por medio de algoritmos, big data y análisis de datos, etcétera, tiene la capacidad no solamente de actuar durante el delito o después perseguir el delito, lo cual no estaría mal, digamos, aparte es constitucional, sino en estas distopías, en estas películas, que actúa antes, ¿no? Hay una famosa película, no recuerdo el nombre en este momento, después voy a ver si les busco algún pedacito, con un actor muy famoso que se llama Tom Cruise, donde hay unos personajes que predicen el futuro y predicen crímenes futuros. Es muy interesante como argumento, como fantasía, por supuesto, pero la policía actúa antes de que usted o yo cometamos un robo. ¿Por qué? Porque estos personajes, que son los precoc, o sea, pre es antes, coc conocimiento previo. Yo sabía antes que usted o yo íbamos a cometer un delito. Por lo tanto, la policía actuaba antes. Bueno, eso está muy bien para las películas, pero para la Constitución y la democracia y el ciudadano común, eso es absolutamente inaceptable y es inconstitucional, es antidemocrático e incluso, digo más, es totalitario, es propio de los regímenes totalitarios. Así que eso hay que tenerlo bien clarito, y cualquier protocolo lo dice, digamos, no es un tema que se me ocurra a mí, pero a veces hay que repararlo. Bueno, este enfoque tenía una cierta debilidad por este tipo de excesos, ¿sí? Motivo que nos ha costado
bastante en términos de mejorar una vinculación entre las policías y la sociedad, ¿cierto? Inclusive les voy a dar un ejemplo más que es interesante porque vamos a saltar de nivel de las ventanas rotas y del barrio y de la marcha de la gorra, vamos a saltar a nivel internacional, porque esto llegó a un exceso tal de hacer guerras preventivas. ¿Qué quiere decir eso? Cuando el presidente Bush invade Irak, diciendo que Irak tiene armas químicas, que fue muy comentado ese caso, cuando le preguntaban al presidente Bush, hijo, George Bush, hijo, qué agresión había sufrido Estados Unidos por parte de Irak, Bush decía que ninguna. No nos hicieron nada. Y entonces, ¿cómo? O sea, usted invade un país y que no le hizo nada. Sí, no le hizo nada, pero nosotros tenemos información de que tienen armas químicas y que son peligrosísimas. Eso es un argumento que desde el punto de vista del derecho, inclusive internacional, es absolutamente ilegítimo. Es análogo a esto que estoy diciendo. Es como que usted detenga a alguien que todavía no hizo nada por portación de cara. Entonces yo diría, bueno, Bush invade a Hussein por portación de cara, más o menos. Pero digamos, fue el clima de la época. Esto caracterizó los 90. Entonces digo, esta es la debilidad, me parece, más fuerte y más complicada, densa, de este tipo de enfoques, ¿no? ¿Tiene alguna virtud? Sí, la tiene, y muy fuerte también, porque no todas son malas. Aparte leyendo los autores, a Wilson, digamos, a Cox, uno cambia, al menos yo leyendo algunos estudios de ellos, no veo este énfasis así salvaje en la represión, ¿no? Creo que ellos más bien lo que están pensando es decir, bueno, optimicemos el uso de los recursos públicos en materia de seguridad, gastemos menos plata, bajemos las tasas de delito, están pensando en eso. No en ningún momento ponen hincapié exclusivamente en que hay que dar castigos ejemplificadores, pero yo no lo he visto por lo menos. Ahora, lo que dicen que está bien es lo siguiente, que es muy importante, ponen especial hincapié en la necesidad de que, por ejemplo, la ley, es decir, la justicia, el sistema judicial, actúe y actúe rápidamente. ¿Esto a qué se debe? A generar en el agente racional, en el individuo, una sensación de que si uno transgrede la ley, va a haber consecuencias. Traducido en criollo, hay un gran riesgo en las sociedades de que se instale la impunidad. Y la impunidad es que el que las hace, o sea, el que transgrede, no las paga. Este es, digamos, fatal para la sociedad. ¿Por qué es fatal para la sociedad que se instale esto de que cualquiera puede no pagar impuestos y no le pasa nada, cualquiera puede robar y no va a ir preso nunca, puedo hacer un contrabando de cigarrillos de Paraguay y no me va a agarrar nadie? Bueno, así. Es decir, por un lado hay un tema muy interesante, que es cuando eso se generaliza en una sociedad, y son muchos, digamos que se va generando un incentivo para transgredir la ley, cuando no pasa nada, bueno, entonces primero uno, después son dos, después son tres, después son 50, eso se va generalizando. Y el problema también es que por el otro lado está el individuo, los individuos que sí cumplen la ley. ¿Y qué es lo que pasa con el individuo que cumple la ley? Paga sus impuestos religiosamente, va al kiosco, paga los puchos con los impuestos del caso, que eso no contrabandea nada, qué sé yo, tiene todo bien, no comete delitos. Bueno, ese individuo que cumple la ley hace de el tonto, que pasa a ser un tonto, porque es el bobo que cumple la ley, y el otro, el vivo, que se sale con la suya, empieza a predominar. Entonces esa situación en términos sociales genera un fuerte incentivo para que el tonto se sume al vivo,
porque nadie quiere ser el tonto, como se dice, el pato de la boda. Entonces, a ver, hermano, si usted pagó los impuestos religiosamente todo el año y el otro que no pagó los impuestos a fin de año, digamos, el intendente necesita pagar aguinaldos, entonces necesita muchísima plata, entonces saca una moratoria y le saca todos los intereses y le hace una rebaja de 20-30% en los impuestos, para que usted ponga la plata en un solo pago, ¿sí? En ese caso, si usted hace cuentas, al que pagó le convenía no pagar, esperar a que salga una moratoria de la MUNI o de la provincia o de la nación y pagar todos juntos sin intereses, con rebajas y en un solo pago. ¿Se entiende? Ahí se está generando una situación de inequidad, digamos, y de impunidad en alguna medida, leve, en este caso contravencional o económica, pero es mucho más grave cuando se trata ya de delitos contra la propiedad o de delitos contra las personas ni hablar. Entonces, me parece que es el punto fuerte. ¿Qué es lo que dicen ellos, en definitiva, que a mí me parece correcto? Que es que hay que poner ojo en cómo actúa el sistema judicial. Porque el sistema judicial es el encargado, en definitiva, de generar los incentivos para que la gente no transgreda. Cuando yo tengo una justicia donde, a ver, vamos a ver la realidad nuestra, desgraciadamente estas cosas yo preferiría no tener que contarlas, pero es así. Es decir, yo tengo una tasa de denuncia de crímenes muy baja, por eso las policías en general, acá en Córdoba eso se está haciendo, se ha mejorado mucho, tiene que incentivar primero que se denuncie, es decir, salir lo que nosotros conocemos como la cifra negra. Usted en la realidad tiene 10 delitos que se cometen, pero denunciado tiene 3. O sea que hay 7 delitos de 10 que no se denuncian. Entonces la cifra negra en Argentina, más allá que contamos datos del año 2009, porque después no se hicieron más, estos se llaman encuestas de victimización, de donde sacamos esta información, usted tiene una cifra negra del 70%. Es decir, la gente no denuncia. Y la gente no denuncia precisamente porque, ¿para qué va a denunciar? Si no pasa nada. ¿Me van entendiendo? Esto es a lo que me refiero yo con la sensación popular, diríamos así, de impunidad. Y esto es muy peligroso para la democracia, no solo para el Estado y las policías, sino para el sistema democrático. Por eso hay que poner un ojo ahí, guarda con eso. Por lo tanto, hay que incentivar, para empezar, que la gente denuncie. Es más, cuando se asiste a un operativo donde pasó algo, qué sé yo, hay que tomar denuncias. Y eso tiene que ir a los registros provinciales, porque es muy importante contar con esa información, pero muy importante. A veces los gobernadores no quieren que se difunda porque hay muchos intereses en contra, ¿no es cierto? Y dicen, no, yo quiero que en mi gobierno digan que no hay inseguridad. Entonces, evidentemente, uno no puede ser ingenuo de desconocer que hay intereses políticos. Pero bueno, en la medida que se va avanzando y la política en ese sentido vaya aceptando el hecho de que tampoco puede impunemente, digamos, esconder las cifras todo el tiempo, porque en un momento se vuelven evidentes y la sociedad ya lo sabe, aunque el político no lo admita. En una de esas lo más sano es generar organismos independientes. Esto acá en Córdoba se ha hecho un observatorio muy interesante con las universidades, donde se está relevando permanentemente el delito. Entonces, ahora, de hace unos 3-4 años, contamos con cifras confiables, ¿sí? Lo cual ha sido en beneficio del gobierno. No se salva, por supuesto, de críticas, de decir, che, ojo que acá aumentó el robo, y es el propio gobierno el que lo informa. Y bueno, tendrá que tomar las medidas necesarias. Entonces, este me parece que es el punto positivo de este enfoque, en el sentido que no es que elimine al individuo, que no tiene nada que ver, exagera en cargar todas las tintas de la inseguridad solamente en el individuo, pero por el otro lado no lo borra el mapa.
Es decir, algo el individuo tiene que, digamos, participar de la responsabilidad del delito. Y por otro lado, me parece a mí muy bien que se enfatice no la represión preventiva, que me parece una aberración desde todo punto de vista, legal, constitucional, político, democrático, en fin. Eso es no. Y los costes que pagan acá las fuerzas de seguridad por algunas acciones de ese tipo son muy altos. Digamos, el horno ya no está para bollos, gracias al cielo. Pero después de haber pagado muchísimos costos. Por lo tanto, eso no es así, eso hay que evitarlo. Lo que sí hay que poner hincapié es en el mejoramiento del sistema judicial, ¿sí? Su celeridad, yo los invito a que traten de averiguar la cifra negra, allí en Salta, cuántos delitos no se denuncian. Luego traten de averiguar de todos los delitos que se denuncian cuántos son judicializados, y de todos los delitos judicializados cuántos delitos son esclarecidos y resueltos por la justicia. Se van a encontrar seguramente, no sé, ojalá que me equivoque y en Salta sea otra historia, se van a encontrar que se cometen esta cantidad de delitos, se denuncia esta cantidad de delitos, se judicializa esta cantidad de delitos y se esclarece esta cantidad de delitos. ¿Se entiende? Esto está pasando en todo el sistema argentino. Hay que empezar a trabajar ahí. Diego, si vamos a hablar en serio. Los otros son discursos rimbombantes, qué sé yo, a veces bien intencionados, otras veces no, pero ahí hay un problema que nosotros hemos marcado ya hace varios años en una investigación que hicimos la primera parte, después no la continuamos porque no teníamos financiamiento y la verdad que tampoco teníamos tiempo, pero esto fue una de las primeras conclusiones de un estudio de caso en el caso de Córdoba, de la ciudad de Córdoba, ¿no? Bueno, esto me parece que es rescatable de este enfoque, digamos, de que la sensación de inseguridad, además de ser una sensación, eso ya lo vamos a hablar en otra clase específicamente, también tiene una base en cuanto a que hay mucho delito. ¿Y a qué me refiero con esto? Con cuestiones de sentido común. Yo recuerdo siempre, lo suelo compartir con mis estudiantes de seguridad, una oportunidad que teníamos colegas invitados en Canadá y algún país europeo, no recuerdo si era Francia o cuál, que ellos se sorprendían aquí en la ciudad de Córdoba, que todas las casas tenían rejas. Y digo, bueno, sí, usted tiene que tener rejas, es decir, la gente tiene, le digo, mi barrio tiene rejas, tiene alarmas, estoy hablando de mi casa, rejas, alarmas, hay perros, y además tenemos servicio privado de seguridad, ¿sí? Acá en el barrio pasa, pagamos todos los meses los vecinos, y de vez en cuando pasa la policía, pero digamos, todo eso nosotros lo tenemos naturalizado. Y dice, ¿qué pasa si usted deja la bicicleta en la puerta del almacén? Y le digo, mire, no la deje, porque es probable que se la robe. Bueno, en Canadá, la gente no tiene rejas. Es más, una de esas, si a usted se olvida la bicicleta, capaz que vaya y se la lleven. Bueno, digo, eso acá no va a pasar, ¿sí? Seguramente no, nadie se la va a ir a devolver. Así que bueno, son cosas a lo que voy que nosotros tenemos naturalizado y más allá de que hay algunas teorías extremas donde sostienen que el delito siempre tiene como trasfondo como una bronca social, ¿no es cierto? Ese desprecio hacia los derechos del otro, una especie de un tinte de guerra social que viene acompañado del delito en América del Sur, en Argentina, en Bolivia, en Paraguay, en todos nuestros países hermanos.
hay algo de eso, que nosotros no lo vemos porque, porque es parte de la naturaleza. No dejar la bici sola para nosotros es obvio. Bueno, para un canadiense no. ¿Sí? Entonces a veces nos sirven esos cachetazos de realidad que de golpe nos damos cuenta, che, pero esto podría ser distinto, ¿no? Bueno, hay que creer que las cosas pueden ser distintas para al menos empezar a trabajar. El punto es que no es imposible. Nosotros, no, es una utopía, profe, eso nunca va a pasar acá. Bueno, no sé, en una de esas sí puede pasar. Al menos hay que trabajar para ello. Así que bueno, yo diría esto con respecto al enfoque de la ventana rota del grupo Manhattan, de la Escuela Económica de Chicago y finalmente de la doctrina de tolerancia cero, que ha tenido una recepción muy grande en muchas de las policías del país. Desconozco el caso específico de la policía de la provincia de Salta, pero sí en la policía de Córdoba, sí en la policía de Buenos Aires, en la Policía Federal de Argentina. Esos casos, policía de Rosario, sí se ha tenido y ha habido que empezar a poner énfasis en esto que estoy diciendo. Por ejemplo, si bien es cierto que la impunidad es negativa y que debe actuar la justicia y por lo tanto no puede haber una noción, una metodología de represión preventiva. Ya en la segunda parte vamos a hablar sí de lo que es la prevención en sentido estricto, ya que las funciones policiales tradicionales, que ahí tenemos otro problema en este punto, que son la prevención, la represión y la investigación. Voy a ver, no les garantizo nada porque no sé si vamos a tener tiempo, pero en una de esas vamos a dedicarnos algún momento a hablar de qué pasó con las tareas de investigación, la fase investigativa de las policías provinciales, ¿no? Que ha tenido que ver, a partir de la recuperación de la democracia, que en nombre de la defensa de los derechos del ciudadano frente a los excesos que habían habido, sobre todo las dictaduras militares, de las cuales vamos a hablar en la segunda parte de la materia, estos excesos determinaron que las investigaciones estén en cargo no de las policías, que dependen del Poder Ejecutivo, sino del Poder Judicial, y en particular de los fiscales. Eso depende de los códigos provinciales. Yo sinceramente no quiero hablar de Salta porque lo desconozco, ya en su momento me pondré a estudiarlo para ver cómo es, pero digamos el fiscal aquí digamos es quien instruye la causa, se llama, y es quien maneja la investigación. Por lo tanto, hay una policía científica que depende también del Poder Judicial, y luego está la policía ordinaria, que es la policía que depende a su vez del Ministerio de Justicia, que a su vez depende del gobernador. Entonces acá tenemos dos poderes, la policía, el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial, y ese cruce entre dos poderes, esa coordinación, digamos, no ha sido tan sencilla. Por supuesto se ha ido perfeccionando y se ha ido mejorando muchísimo. Aparte es necesaria, digamos, que la justicia instruya una investigación, a mí me parece elemental, pero también hay que evaluar los resultados, que esa es la parte donde se nos pone complicada, ¿no? Porque nadie se quiere dejar evaluar. Bueno, los resultados dejan todavía mucho que desear y hay muchísimo trabajo por hacer. Y bien, ya la segunda parte, que ya veo que se nos ha pasado bastante tiempo, son temas realmente, como verán, muy amplios, muy apasionantes, muy interesantes. Hemos aprendido muchísimo de la experiencia, estamos observándola y ahora con teorías, con categorías, lo cual nos permite acumular experiencias, ¿no? Además de la experiencia propia de quienes están en el tema, nosotros estamos reflexionando sobre las propias prácticas de nuestras instituciones, ¿no?
Ahora quiero hablar, trataré de ser breve también ya en la última parte, que es la teoría de la infraclase, de la underclass, porque recuerdan ustedes que yo les había presentado un personaje, el video de el Guasón, el Joker, que es el héroe de la underclass, o sea, el héroe de la infraclase, ¿no? Es un muy buen personaje que se termina convirtiendo en una especie de dirigente social en la película. Bueno, a mí me gustó mucho como imagen de la teoría de la infraclase. Esto, bueno, tiene que ver con una... En realidad empezó también parecido a las ventanas rotas, algunas publicaciones en la revista, una publicación en particular en la revista Times, Times Magazine, en la década del 70, donde se va a empezar a hablar de esta idea de la infraclase, y luego en otras publicaciones en diarios de Ken Auletta, se llama, que él va a ser en realidad, Auletta va a ser el que va a popularizar el término de la infraclase o de la underclass, ¿no? En la década ya del 80, ahí sí, en una publicación muy importante, una revista que se llama The New Yorker. The New Yorker. En este caso, la teoría de la infraclase, el primero en teorizarla es un economista de apellido Myrdal, en la década del 60, es el primero que empieza a hablar de la formación de una infraclase, que digamos básicamente es producto de, en principio, y esto quiero enfatizarlo mucho, de un fenómeno estructural que es el desempleo. O sea, la teoría de la underclass o de la infraclase o de la subclase es producto del desempleo. Es decir, el desempleo que se empieza a dar con las transformaciones económicas que van a afectar a todo el mundo, digamos, particularmente en Estados Unidos, son los primeros estudios, pero que van a ir generando un sector de desocupados crónicos, gente que nunca más vuelve a encontrar laburo, ¿sí? Entonces este es un tema central, el desempleo producto de las reformas de lo que hoy ya conocemos como lo que iba a ser la globalización, cierre de fábricas de la etapa anterior, traslado de algunas plantas a países, digamos, países asiáticos, en el caso norteamericano. En Argentina, lisa y llanamente, cierre de fábricas enteras en la década de los 90, lo vivimos nosotros, por ya no ser competitivas o porque nos convenía comprar cosas chinas, en fin. Eso hay que hablarlo con los economistas que nos van. Pero este es, digamos, el fenómeno, particularmente Myrdal como economista, va a estudiar el desempleo y los efectos que tiene. ¿Qué es lo que va a generar el desempleo? Bueno, un grupo, dentro de la, por supuesto, pobreza, pero dentro de la clase pobre, que es la clase obrera o la clase popular, se va a ir formando una subclase, por eso es la underclass, está por debajo de la clase obrera o de la clase popular, que a su vez es dentro de los pobres, por decirlo de alguna manera, una minoría. Pero es una minoría, que acá viene el rasgo estructural interesante, es una minoría permanente. Ya no es una minoría, ¿se acuerdan cuando habíamos hablado de la escuela de Chicago, que había zonas dentro de la ciudad de Chicago que eran, se llamaban zonas de transición, donde la gente vivía ahí un tiempo y después se iba, eran muchos migrantes, minorías, etcétera, pero que vivían en un clima, digamos, de transición permanente que incentivaba evidentemente las conductas de transgresión, pero en este caso ya no es una minoría dentro de los pobres transitoria, sino que es permanente. Este es un primer rasgo muy interesante, motivo por el cual se empieza a hablar de clase,
Clase, la idea de clase es como la idea de estamento, una cosa que no es para 2 días, es como que ya soy parte de esa clase y hay que salir de ahí, ¿cierto? Entonces este es un primer rasgo que me parece interesante. Empiezan a hacer estudios, digamos particularmente en este caso Myrdal se refiere a las minorías afroamericanas que han no solamente recibido el impacto de las transformaciones económicas y del desempleo permanente, sino también el abandono por parte del Estado, después del periodo de Kennedy y de Lyndon Johnson, de muchas de las políticas sociales. Muchas digo porque no todas. Pero esto van a empezar observando fenómenos particulares, más allá de que pertenezcan o no a una clase determinada, ya vamos a hablar si corresponde la palabra clase para esto. Hoy no se usa la palabra clase, pero bueno, eso ya lo analizaremos más adelante. Pero sí se empieza a notar, por ejemplo, evidentemente gente con desventajas económicas debido al desempleo, que no vuelven contra el empleo. Luego empiezan a estudiar un fenómeno que es grandes se concentran en determinadas zonas de la ciudad, cuyo rasgo central es que gran parte de esas personas no tienen trabajo, y empiezan a notar los investigadores que hay un predominio de hogares monoparentales. ¿Qué quiere decir? Que hay uno, dos o tres niños con un solo padre. Y ese padre no es el padre, sino que es la madre. ¿Sí? Entonces, este es un primer rasgo que empieza a aparecer, que esto es distinto a la clase obrera tradicional, ni hablar de la clase media o de la clase alta, donde son hogares con el papá y la mamá, donde tienen empleo, o las clases altas viven de su capital, ¿no es cierto?, de sus rentas, no trabajan. La clase media vive su trabajo estable, y la clase obrera también, y después esta clase o no tiene trabajo directamente, y vive de planes asistenciales del Estado, o sea, es dependiente del Estado, o bien tiene un trabajo digamos intermitente. A veces hay laburo y otras veces no hay laburo, pero no hay un trabajo permanente, y en algunos casos no hay ningún trabajo en absoluto. Por lo tanto, además de ser hogares monoparentales, con la madre, muchos de raza afroamericana, también latinos, pero sobre todo en esta etapa afroamericanos, al menos los que se estudiaban, y a su vez esos hijos son nacidos fuera del matrimonio. Es decir, se van juntando, y por supuesto esos hogares monoparentales de mujeres solteras con hijos, ¿sí?, sin padre, porque el padre, que suele ser afroamericano, o bien está preso o está muerto, o bien ha sido reclutado por las Fuerzas Armadas norteamericanas y está peleando en Irak, ¿no es cierto?, para ver si le pagan, si consigue laburo, aunque sea poniendo el cuero en el desierto del Gobi. Entonces, bueno, pero es una realidad dura realmente. En definitiva, no hay ni matrimonios ni padres estables. Esto es todo un tema de la sociología norteamericana, que todavía se sigue estudiando cuáles son los efectos, en definitiva, y que tienen que ver, evidentemente, con una cierta propensión a conductas, o mejor dicho, valores que ya no son los valores de la sociedad, al menos de las clases medias. Por ejemplo, ya no se comparte necesariamente la preocupación por el trabajo, la ética del trabajo, es decir, la aspiración a vivir de su trabajo, sobre todo cuando ha pasado más de una generación, donde eso prácticamente se olvida, y se empieza a generar esta especie de
este nuevo fenómeno que los sociólogos han denominado exclusión. Es decir, esta es la exclusión. Es decir, ya no comparto ni siquiera los valores de mi sociedad. ¿Recuerdan cuando hablamos de la teoría de la anomia de Merton? Y Merton decía, bueno, pero ese tipo de delito en la década del 50, del 40, el delincuente todavía compartía los valores de la sociedad, pero era ilimitado en los medios. ¿Se acuerdan eso? Bueno, la teoría de la infraclase ya no comparte los valores de esa sociedad, ya es un gueto, es otra cosa. Tiene hábitos culturales distintos, costumbres, habla de otra manera, se viste de otra manera, escucha otra música. Es decir, es una sociedad, un subtipo dentro de la sociedad, que a su vez no está integrado a esa sociedad. Esto es muy importante. Miren, yo suelo poner un ejemplo nuestro, que seguramente en Salta debe parecer tener fenómenos parecidos. Una cosa es, yo me imagino un pueblo del interior acá de la provincia, estoy pensando en uno en particular, pero puede ser cualquiera, donde acá en la ruta 9, que es la ruta que va a Buenos Aires, hay muchísimos pueblos, todo el sector de la Pampa Gringa se llama, con agricultores, y están las vías del tren, porque las vías del tren, el tren tenía que ver con el cereal, entonces toda la Pampa estaba recorrida por el tren. De un lado de la vía, en esos pueblos hasta el día de hoy, ahí están los barrios más pobres del pueblo, y del otro lado de la vía está el centro y los barrios más prósperos. Están divididos así, de acá hasta, no sé, hasta Villa María, los pueblos del sur de acá de la ciudad de Córdoba, están todos divididos igual, por la vía del tren, y los pobres están a la derecha y los ricos. A pesar de eso, y digamos que ricos, clases medias y pobres, esos pobres no están excluidos. ¿Qué quiere decir? Que a pesar de las diferencias sociales, todavía esos grupos coinciden en algunos espacios. En la pileta del pueblo, en los clubes, digamos, si juega el equipo del pueblo, van todos. En las escuelas va tanto el rico como el pobre, entonces más o menos es decir, todavía hay espacios de encuentro, es decir, no hay técnicamente exclusión. ¿Hay diferencias sociales? Sí. ¿Hay ricos y hay pobres? Sí. Pero lo que no hay en esos pueblos, esas comunidades todavía pequeñas, es exclusión. Esto en las ciudades no pasa ya. Es decir, acá empieza a haber exclusión que puede ser más o menos grave. Imagínense que usted está pegado a un barrio o a una villa que no comparte sus valores, que no le importa estudiar, no le importa el progreso, no le importa... Bueno, ya es otra cosa, ¿En qué utilizan su tiempo libre? Y usted dice, che, pero esta gente mirá lo que hace, qué sé yo, van, no sé, se ponen a escuchar cumbia y a tomar cerveza todas las tardes, y uno dice, che, pero están perdiendo el tiempo. Yo estaría, no sé, leyendo un libro, otro estaría practicando deporte, el otro, qué sé yo, algo que uno puede considerar útil, ¿no es cierto? Bueno, no, ahí ya no se están compartiendo las pautas culturales. Entonces, estos son algunos de los rasgos de la infraclase que van haciendo que la exclusión se haya convertido en un problema cada vez más grave. Inclusive hay una estigmatización de estas minorías permanentes, insisto, son un subtipo dentro de lo que serían los sectores pobres o populares, ¿no? No es que sean todos la infraclase justamente se caracteriza por decir, no son los pobres, son otro grupo aparte de los pobres, son una minoría dentro de los pobres, ¿sí? Que, bueno, bajísimo nivel cultural, no tienen oportunidades de trabajo. Hay un estudio muy interesante allí que hizo un investigador en donde comparó 3 complejos habitacionales de sectores pobres. Uno, todos con el mismo nivel de ingreso bajísimo. O sea, 3 grupos de clase social pobre, uno con
norteamericanos, el otro con afroamericanos y el otro con latinos que serían hondureños, mexicanos. Cuando va a haber la evolución de esos grupos, digamos, a lo largo del tiempo se va siguiendo, digamos, y los índices de delito dentro de cada uno de esos grupos, en un periodo, no recuerdo si en 7 o 10 años, nota que evidentemente tanto el grupo latino y el grupo afroamericano tienen indicadores de delito mucho más altos que el grupo de blancos. Entonces uno diría, bueno, quiere decir que los blancos son menos delincuentes que los latinos o que los afroamericanos. Bueno, no pasó eso, sino que, digamos, lo que pasaba es que el blanco tiene mayor, por sus vinculaciones normales, tiene parientes, amigos, conocidos en el mundo del trabajo. Por lo tanto, tiene más capital social, se llama así. Mientras que el negro o el latino no lo tiene, por lo tanto tiene muchas menos oportunidades de conseguir un trabajo, que le tienen con algo, en fin. Entonces, estos investigadores entienden que el capital social que tiene una persona por pertenecer a un grupo étnico o por no solamente la situación socioeconómica, si es rico o es pobre, sino también su capital social, es determinante a la hora de explicar la propensión mayor o menor al delito. Así que bueno, luego en la siguiente clase continuaremos con este desarrollo y ya estimo que la semana que viene trataremos de organizar un control de lectura y ya nos vamos a enfocar en el capítulo primero del texto de Gabriel Kessler para ver cómo estas estructuras y estos agentes, estructuras como la familia, el barrio y digamos, la escuela y el ámbito laboral interactúan con los agentes para empezar a ver cómo funciona todo este entramado teórico que hemos presentado en estas 5 clases. Así que bueno, los veo en la clase siguiente la semana que viene. Que les vaya muy bien.